Entonces vamos a empezar. El tema que tenemos aquí, como puedes ver en línea, en la diapositiva, son los adjectives. ¿Qué son los adjectives? Acuérdate que suena como en español, adjetivos. Los adjectives nos sirven para describir cosas o personas. Si algo está bonito, si algo está feo, si alguien está alto, si alguien está chaparro, incluso los colores. Acuérdate que los colores también son adjetivos. Adjectives en inglés, acuérdate. En este caso yo tengo un ejemplo. En el primer ejemplo, fíjate bien, tenemos a los personajes de la película Up. Si las has visto, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto esa película, está súper bonita. Pero bueno, si te fijas, en esa primera imagen tenemos dos comparaciones. Tenemos al chico y tenemos al abuelito. Entonces fíjate bien, abajo del niño tenemos dos adjectives, young and short. Young significa joven. Si nosotros estamos haciendo una comparación entre él y el abuelito, pues él es young, ¿verdad? Es joven. Y el abuelito sería old, viejo. Después tenemos el siguiente adjetivo, short. Si comparamos al niño, la estatura del niño con la del abuelito, el niño es short, es bajito, y el abuelito es tall, alto. Entonces hasta aquí llevamos 4. Young, joven, old, viejo, short, bajito, tall, alto. Y luego después nos vamos a la siguiente imagen donde está The Beauty and the Beast. ¿Qué pasa aquí? Igual, si comparamos a la bella con la bestia, vamos a tener también adjectives diferentes. Por ejemplo, la bella es slim, delgada. Y la bestia es fat, está gordito, ¿verdad? Está más llenito. Slim, delgada, fat, que estás gordito. Beautiful, bella, hermosa. Y pues la bestia, ¿cómo está? Ugly. ¿Qué sería lo contrario de hermoso? Pues feo, ¿verdad? Entonces beautiful es hermoso, ugly es feo. Después de este lado tenemos otro ejemplo. Tenemos a Aurora y a la villana del cuento, a la maléfica. Y aquí, ¿cómo están? Igual tenemos adjetivos. Por ejemplo, Aurora is good. Ella es buena persona. She is a good person. But what about the witch? ¿Qué hay acerca de la bruja? Pues es lo contrario. She is bad. She is a bad person. Ella es una mala persona. Good, bueno, bad, malo. Después, Aurora is happy, feliz, and the witch is angry, ¿verdad? Happy, ya sabes que es feliz, y angry, ya hemos visto las emociones, enojado. Entonces acuérdate, adjectives nos sirven igual que en español para describir cosas o personas. Incluso los adjectives pueden ser colores. Por ejemplo, green, purple, pink, black, white, blue, todos los colores que se te vengan a la mente, esos también forman parte de los adjectives, ¿ok? Entonces, listo, vamos a seguir. Ahorita ya vimos los adjetivos. Pero, por ejemplo, si yo te pongo aquí a los Avengers, ay, qué pro, ¿verdad? Se ven cool. Ahora, si yo te pongo aquí a los Avengers, podemos también describirlos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Thor. Thor es como, is a good person y es tall, ¿verdad? Dijimos que good era buena persona, bueno, y tall es alto. Si tenemos a la Black Widow de este lado, she's beautiful, ella es hermosa, and young, y joven, ¿verdad? Entonces fíjate cómo vamos a ir aplicando los adjetivos de los personajes que teníamos al principio, pero ahora si te fijas son los mismos adjetivos pero en personajes diferentes. Es como si esto lo lleváramos un poquito más a la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te pido que describas a un compañero de tu clase, a lo mejor puedes decir he's short, o he's tall, o he is slim, or he is fat, dependiendo la descripción que tú hagas de tu compañero, dependiendo cómo esté tu compañero. Ahora seguimos, fíjate bien. Tenemos ahora los siguientes superheroes. Por ejemplo, tenemos a el Capitán América. De él, ¿qué podemos decir? Características. He is slim, es delgado, ¿por qué no? And old, y viejo, porque te acuerdas que el Capitán América ya tiene, a pesar de que su aspecto físico es como young, como si fuera un joven, en realidad él ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Entonces podríamos decir hasta cierto punto
que es old, no por sus características físicas, pero sí por el contexto que ya tenemos de él, la historia que no sabemos de él. Por ejemplo, acá tenemos a Iron Man. Iron Man, pues estos dos adjectives que yo le puse a Iron Man, no los puse al principio, pero fíjate bien, para que te aprendas otros dos. Intelligent, ¿qué crees que es intelligent? Suena como en español, inteligente. Y también, pues yo le puse que es handsome, porque my love, Iron Man. Entonces, ahí tenemos otros dos adjectives que podemos utilizar para describir a las personas o a las cosas, ¿ok? Seguimos. Por ejemplo, aquí tenemos a Hulk. Hulk, ¿cómo está ahí? Está así, está angry, ¿verdad? Está enojado. Y también podemos decir que es ugly, feo. Bueno, cuando es Bruce Banner, así normal, pues está bien guapo. Like. Pero cuando se transforma en Hulk, está ugly, feo. Y aparte angry. All the time, he is all the time angry. Todo el tiempo está enojado. Y luego tenemos a Loki. De este lado. Y Loki, pues podemos decir que he is a bad person. Es una mala persona, ¿verdad? Porque es un villano. Listo, entonces hasta aquí nosotros ya hemos visto los adjectives. Ya vimos cuáles son y también por supuesto vimos algunas aplicaciones o ya vimos cómo los podemos aplicar viendo a la persona y ya podemos decir, bueno, es angry, ugly, bad, good, handsome, intelligent, young, etc. Ahora vamos a seguir con la clase que es, ahora sí, ya nos vamos a enfocar en lo más importante. Ahora sí, nos vamos a enfocar en lo más importante. Bueno, obviamente los adjectives también son súper importantes que no los aprendamos, porque acuérdate que son parte del vocabulario que debemos tener, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Las partes de la historia. Estos adjectives los menciono porque parte de los objetivos es que leamos un cuento, pero no solamente leerlo, sino que al irlo leyendo nosotros ir identificando las partes del cuento. Y los adjetivos pues es una parte porque es algo que va a describir a los personajes del cuento, ¿verdad? Es como un todo. Entonces, bueno, ya que vimos los adjectives que nos ayudan a describir las cosas o las personas, entonces, que es parte del vocabulario, entonces ahora sí vamos a meternos a el objetivo principal. Sin menospreciar los adjetivos, por supuesto. Entonces, algo que yo quiero que te aprendas es esta palabra, title. Porque title, ¿qué significa? El title significa el título del cuento, el título de la historia, title. Por ejemplo, en este caso, la imagen que yo te estoy poniendo, el title de ese cuento sería A Beautiful Sunny Day. Ese es el title. Un hermoso día soleado. Ese es el title, título. ¿Ok? Aquí como dice, the name of the book o the name of the story. El nombre de la historia. ¿Ok? Seguimos. Otra cosa que yo quiero que te aprendas, esta palabra de aquí, characters. Characters, si te fijas, suena como en español a carácter, a caracteres. Sin embargo, eso no significa. Characters significa personajes, ¿ok? Character, con hasta aquí, character es un personaje. Characters son muchos personajes, ¿ok? Es el plural. Entonces, aquí yo te puse un montón de characters. Por ejemplo, te puse dragon, princess, fairy godmother, eso significa como hada madrina, fairy godmother. Después tenemos cyclops, que es el cíclope porque solamente tiene un ojo. De este lado tenemos king, que es el rey, a magician, el mago, prince, príncipe, frog, la rana, witch, bruja, knight, caballero. Es un caballero con armadura. Entonces aquí si te fijas te puse un montón de characters que los podemos encontrar en ¿dónde? En las historias, en los cuentos, ¿ok? Entonces hasta aquí llevamos dos. Title of the story, title que es el título y characters que son los personajes. Vamos a seguir con el tercer concepto que quiero que te aprendas, que es también de los más importantes. Ahorita vamos a ver la primera parte. Title, characters y settings.
Esta palabra settings está súper fácil. Te voy a dar una pista. Settings significa el escenario donde está pasando la historia o donde se está contando la historia. Por ejemplo, un setting puede ser el bosque. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, ese es un setting, el bosque. O por ejemplo, si te estoy contando un cuento de Alibaba y los 40 ladrones allá en el desierto, ese sería el setting, que todo está pasando en el desierto. Entonces, setting es el escenario. Hasta aquí llevamos 3, acuérdate. Title, que es el título de la historia. Characters, que son los personajes. Y settings, que son los escenarios donde se lleva a cabo la historia que te están contando. Ahora, si te fijas, aquí tenemos marcado esto con rojo. ¿Por qué hago énfasis? Porque ese es un adjective. ¿Te acuerdas que los acabamos de ver? Adjectives describen cosas o personas. En este caso dice, in a big mountain. ¿Qué significa eso? En una gran montaña. Ese puede ser un setting, una montaña, mountain. Otro setting sería in a beautiful castle. In a beautiful, que era beautiful, acuérdate. Eso sí lo vimos al inicio de la clase. Hermoso, ¿verdad? Hermosa. Entonces, in a beautiful castle sería en un hermoso castillo. Ese es otro setting. Ya llevamos 2. Mountain, castle. Otro setting dice, next to a silent lake. Silence, de silencio. Al lado de un lago silencioso. Ahí si te fijas, beautiful, silence. El otro, ¿cuál era? El de la montaña, big. Todos esos son adjectives. Y los adjectives que ¿qué está pasando aquí? Que nos están ayudando a describir los escenarios. Por eso te decía que era importante aprendernos los adjectives. ¿Para qué? Para que sean parte de tu vocabulario, palabras que tú ya tienes en tu cabecita, para cuando las leas en el cuento tú ya digas, yo ya sé que es beautiful, yo ya sé que es big, yo ya sé que es young, yo ya sé que es tall. Otro tipo de setting, por ejemplo, river, río. ¿Y ugly qué era ugly? Feo, ¿verdad? Entonces yo te digo, ugly river, ¿qué va a ser? Un río feo, como el de la imagen, así, como que todo con el agua así como que parece chocolate, chocomil, bien feo, ¿verdad? O sea, no te meterías ahí a bañar. Entonces, por ejemplo, dicen, the bank of an ugly river. Otro tipo de setting que te mencioné ahorita cuando te decía lo de Caperucita Rosa es el forest, que es el bosque. Forest significa bosque y green, pues del mismo color te dice, verde. O sea, en un bosque verde, así bien bonito como el de la imagen. Entonces, recapitulando otra vez, tenemos title, tenemos los characters y los settings, ¿ok? Acuérdate que primero, y pues obviamente los adjetivos. Ahora vamos a transportarnos, vamos a hacer un paréntesis y vamos a analizar la estructura que tú tienes que hacer o cómo sería la estructura correcta para describir a un carácter o para describir a un setting. O sea, cómo va a ser la estructura para que tú utilices esos adjetivos y puedas describir estas dos cosas, tanto los characters como los settings. Vamos a ver, fíjate bien. Ahí. Aquí tenemos la primera estructura. Entonces, aquí tenemos la estructura base. Vamos a utilizar nosotros primero esta, da. Después vamos a poner el adjective, que ya lo vimos. Y por último, en esta ocasión vamos a poner el character o el setting. ¿Ok? Así, y luego ahorita te quedas así como que, ¿cómo, Miss? O sea, no le estoy entendiendo que cómo que da, cómo que adjective, cómo que character, setting, o sea, ¿cómo? Va, fíjate bien. Esta palabra que tenemos aquí, da, esa la vamos a conservar, ¿ok? En todos los ejemplos. Va a bajar, da, la bajamos igual. Da, bueno, para que sea así más fresón, da. ¿Eso qué significa? Acuérdate que ese es un artículo. La, los, el, las. Eso significa da. Después vamos a poner el adjetivo. Por ejemplo, green o big. Green es un adjetivo, y big también es uno.
Y ahora, ya que pusimos el adjetivo, entonces ahora sí vamos a poner el character. Por ejemplo, frog. Entonces, si yo quiero decir la rana verde, voy a decir the green frog o the big frog, ¿ok? Esa sería la estructura. Ojo, siempre va primero el adjetivo, first the adjective, second, in this case, the character or the setting, ¿ok? Primero el adjetivo y después, en este caso, el personaje, character o setting, el escenario, ¿ok? Otro ejemplo, para que le agarres más la onda. Da, se baja igual, porque acuérdate que con eso nos estamos refiriendo a él, a los, las. Adjective, ¿cuál se te ocurre? A ver si latinas. Vamos a utilizar ugly and fat. Ugly, acuérdate que es feo, acuérdate de Hulk. Y fat, gordito. Y ahora vamos a bajar un character. Cyclops. ¿Te acuerdas del Cyclops? Que tenía un ojo aquí, por eso se llama Cíclope. Cyclops en inglés, como Cyclops. El de X-Men. ¿Has visto la película de X-Men? Hay un personaje que se llama Cyclops, que trae unos lentes así rojos, que de hecho se cubre sus ojos porque tiene así como que rayos láseres. Entonces por eso trae los lentes, se llama Cyclops. Bueno, entonces si te fijas, conservamos la misma estructura. Da, baja, porque acuérdate que ese es el, la, los, etcétera. Adjective, en este caso pusimos green o big, y en este caso ugly and fat. Y luego pusimos los characters, the frog and the cyclops. Entonces la oración, ¿cómo nos quedaría la última? The ugly cyclops, the fat cyclops, ¿ok? Así de fácil. Acuérdate, da, empezamos siempre la oración con esta palabra, da, se baja, se queda igual. Después escribimos el adjective y después el character. A ver, por ejemplo, vamos a usar un adjective como beautiful. Lo voy a poner aquí por abajo. Beautiful. Beautiful. Y vamos a utilizar el character. ¿Qué te parece? Princess. Ya puse el adjetivo. ¿Dónde va el adjetivo? La princess. ¿Y qué voy a hacer con da? Acuérdate que da se va a bajar. Entonces ya tengo una oración. The beautiful princess. La hermosa princesa. O por ejemplo, a ver, piensa en otro adjetivo que vimos. Tall. Alto. Ahí está el adjetivo. The. Se queda igual. Lo bajo. Ya escribí el adjetivo tall. Y un character. ¿Cuál character vimos? ¿Qué te parece? King. El rey. Entonces ahí decimos the tall king, el rey alto o el alto rey. Acuérdate que en inglés vamos a voltear ahí. Primero es el adjetivo y luego el character. ¿Ok? Entonces espero que hayas comprendido esta estructura. Repito, da, se baja igual. Este siempre va a ir en primer lugar. Después el adjetivo, todos los adjetivos que tenemos. Green, big, tall, ugly, fat, young, big, small, vimos la de good, bad, todos esos adjectives. Y luego los characters. Princess, frog, cyclops, witch, knight, dragon, todos los personajes que vimos, ¿ok? Entonces esta es la estructura principal. Con esto, si te fijas, con que tú te sepas unos poquitos adjetivos y vocabulario de los characters, tú ya vas a poder describir por lo menos el libro que estás leyendo. O por ejemplo, me vas a poder hacer oraciones. Lees tu libro y ya vas a poder, identificar oraciones que tengan esta estructura y tú ya vas, cuando tú la leas vas a decir, no hombre, ya sé qué es. Y dos, que tú mismo vayas haciendo estas oraciones. Y al ir haciendo estas oraciones, pues ¿qué crees? Ya estás hablando en inglés, ya estás produciendo algo en inglés. Entonces acuérdate, clávate en esta estructura, porque te va a servir de aquí hasta sexto y a la secundaria y más allá.